sino se dedicó consustancialmente a estudiar el tema de la pobreza. Reside en París, viaja por el mundo, aprende experiencias muy importantes sobre no solamente los estudios de la pobreza, sino las experiencias de cómo superar la pobreza. Es cierto que hay espacios de discusión sobre el tema en cuestión, pero lo fundamental es la objetividad y la ética de tocar un tema tan sensible, porque en nuestros países muchas veces ha devenido básicamente en estadística, pero el compromiso fundamentalmente para cambiar en su cotidianidad los estilos de vida de la pobreza, naturalmente esto no se tocaba en esos niveles de dimensiones. Por eso hay un estudio monográfico bello, es un libro que sacó en vida sobre la familia Rojas Pauca del Perú, y tuvo mucho impacto en el escenario nacional y en el extranjero. Lo hizo juntamente con Charo, es un trabajo conjunto, es un libro que también deben leer los antropólogos y los futuros antropólogos y todo aquel hombre sensible sobre estos temas. La herencia de Marco Aurelio Ugarte Ochoa es también trascendental e importante por la forma en que nos enseñó un estilo de hacer antropología. Y un estilo de hacer antropología fue fundamentalmente el hecho que no era el antropólogo que iba y recogía el dato y luego volvía y se olvidaba de aquellas comunidades. Él mantuvo permanentes relaciones con las comunidades donde trabajó, estudió en sus estudios. Me sorprendí por los niveles de compadrazgo que tenían las comunidades. Además, normalmente era cargüeño en determinadas festividades en las comunidades. En fin, un hombre con una emoción social grande que creo hace falta, y siempre lo recordaremos a nuestro querido cuerpo por esa sensibilidad tan importante. El reconocimiento político y social de los más excluidos a 3 años de la sensible desaparición del doctor Marco Aurelio Ugarte nos permite hacer un homenaje a su memoria, pero también contribuir a la reflexión y el compromiso por los derechos humanos, demostrando la vigencia de su trabajo y sus preocupaciones motivadas por los más desinteresados ideales. Por ello, la Asociación Peruana TV Cuarto Mundo, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco se han organizado como convocantes de este primer simposio, donde destacados ponentes de la región junto al público asistente afirmarán el proyecto regional de lucha contra la exclusión, rechazando la pobreza y la violencia que vulneran los derechos humanos. Esas son las motivaciones que nos llevan a este simposio, y la metodología que vamos a utilizar es la ponencia de nuestros participantes, seguida de una rueda de preguntas y comentarios, para al final poder contar con una proyección documental y bueno, cerrar la jornada durante la tarde en la velada cultural. Eso sería... Yo tenía muy claro que la tarea de la Defensoría del Pueblo era defender a los más pobres, a aquellos que no tienen voz. Y me llamó la atención que alguien viniera a plantearme entrevistarse a nombre de los más pobres con el Defensor del Pueblo. Entonces dije, hay que escuchar. Y al inicio no entendí muy bien de qué se trataba, porque creo que uno de los problemas que radica en el conocimiento construido socialmente, que tiene que ver con la universidad, con la academia, es que la pobreza es vista como cifras, números, como carencias, como data estadística. Y cuando Marco hablaba conmigo, me hablaba de otra cosa. Y entonces yo decía, pero ¿y dónde están los más pobres? No terminaba de entender de qué me estaba hablando claramente Marco. Y eso me llevó entonces a investigar un poco
de lo que estaba atrás del mensaje de Marco y de cómo él hablaba de un sacerdote que era Joseph Brzezinski y de este movimiento que era TD Cuarto Mundo. Creo que el reto, y es un reto grande y hay que ser valiente para asumirlo, que ahora en clases existe esto. Y entonces los alumnos fácilmente, en la época que yo estudié y creo que en la que David también, no había posibilidad de Google, pues. Ahora San Google resuelve todo y no necesariamente todo lo que dice San Google es verdad, pero la facilidad que tienen los estudiantes para acceder a información es digamos, universal, se puede llegar a todo. Y entonces un profesor debe asumir la valentía de encontrarse con alumnos que probablemente, si tienen ganas de estudiar, van a tener más información que la que tiene el profesor. ¿Cuál es la respuesta ahí? Ser valiente. No es ejercer temor sobre el aula o temor sobre el estudiante. ¿Dónde empieza esto? En la escuela. Cuando el profesor en la escuela le enseña a los chicos el temor. Si los niños en la escuela, en el colegio, aprenden en libertad, van a liberarse, van a lograr poder reclamar, ejercer derechos, y yo creo que ejerciendo derechos se puede salir de la pobreza. Eso depende no solo de la educación, es un factor al que me he querido dedicar el día de hoy, pero creo que cuando se habla de violación de derechos humanos como una de las causas de la pobreza, hay que revertir esa situación a partir de la educación en libertad, porque la libertad es uno de los derechos fundamentales. Si la persona es libre y aprende a vivir en libertad, va a ser feliz. Y ese ser feliz implica gozar de derechos. Y entonces podemos iniciar una lucha en ese sentido. Muchas gracias. Muchas veces creemos que la palabra pobreza está ligada a las estadísticas, a los números, a los datos, ¿sí? Y en ese mundo nos hemos ido moviendo. Yo voy a generar un poquito de morbo también, porque ya traí un poco de datos, si es verdad, pero lo voy a extrapolar a un concepto más político y del escenario de la convergencia política, o sea, el consenso, lo que en el Perú y en el Cusco particularmente no hemos ido produciendo con el paso de los tiempos. El siguiente, por favor. Primero, consideraciones iniciales. ¿Por qué le he llamado consideraciones iniciales? Como decía Pablo Moreira, este filósofo, distinciones iniciales. Pueden cambiar en el transcurso de la exposición. Yo mismo puedo cambiarlas. Lo que estoy trayendo no es un rasero y no es un rayo de Thor que pues va a partir a todos en dos ideas. No, es una idea que puede ir tornándose y puede ir convergiendo hacia nuevas propuestas y nuevos conceptos. Entendemos que la lucha contra la pobreza es un proceso eminentemente político cuando todo este mundo de información estadística que lo pone en evidencia sea monopolio de las técnicas y datos. O sea, el concepto, señores, de lucha contra la pobreza no debe ser entendido desde un punto de vista estadístico, ¿sí? No debe ser entendido desde un punto de vista matemático, ¿sí? No. Debe ser entendido desde un punto de vista político. Y eso es lo que se ha ido perdiendo en el Perú. El debate de la pobreza debe ser un debate político. Ojo, no quiero decir con eso como un debate politizado, ¿ya? Lamentablemente nuestro idioma no nos ayuda mucho, porque la palabra política se utiliza tanto para elementos de decisión del corte administrativo como elementos de decisión de consenso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en inglés, en la anglofonía, existen dos palabras importantes. Una que es policy y otra cosa es politics, ¿sí? En cambio, en el castellano no hay esa distinción. Entonces tenemos que usar la palabra, por ejemplo, el político dijo, y va a tener el mismo concepto que decir la política pública, ¿sí? La palabra política entonces no tiene esas distinciones. Marco Aurelio está presente porque dedicó no solamente tiempo y pasión, sino fue parte además de su objeto de reflexión, su objeto de estudio y de su compromiso ético-moral. Muchas gracias. Y en memoria de esa amistad venimos muchos aquí para tributarle un homenaje a Marco a 3 años de su lamentable partida. Marco en particular para mí fue una persona que decidió prácticamente el rumbo de mi vida
en un momento crítico de mi existencia. De pronto uno tiene problemas existenciales que no los puede resolver y se siente entrampado. En ese momento apareció en mi vida Marco Ugarte y me ayudó a definir mi existencia. A las 10 de la mañana del día de hoy, en el Salón de Grado del Paraninfo Universitario de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, se dio inicio al primer simposio Marco Aurelio Ugarte Ochoa, Derechos Humanos y el Proyecto Regional de Lucha contra la Exclusión, en el cual participaron como conferencistas el doctor José David Ugarte, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Tricentenaria Universidad, el ex defensor del pueblo, doctor Silvio Campana, y el economista y especialista en economía y desarrollo, doctor Igor Elorrieta. Este primer simposio, que toma su nombre, nos ha permitido hacer un homenaje a su memoria, pero también contribuir a la reflexión y el compromiso por el respeto y la reivindicación de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza y la exclusión que representa, demostrando la vigencia de su trabajo y las preocupaciones sociales que marcaron su camino, motivadas por los más desinteresados ideales. Me gustaría hablarles de lo que es el movimiento AT de Cuarto Mundo, del que esta noche estamos hablando desde varios ángulos. Hablamos desde el ángulo del Padre José, hablamos del ángulo de Marco Ugarte, hablamos de nosotros, porque nosotros somos movimiento. Y cuando expliqué a unos jóvenes, a unos niños de un colegio, cuando me preguntaban por qué nos llamábamos movimiento, busqué una figura para describirles. Entonces se las voy a repetir. El movimiento AT de Cuarto Mundo ha nacido con un grupo de familias en un campo de refugiados, de la mano del padre Joseph Brzezinski, que juntos crearon una asociación. Entonces esto fue un pequeño grupito que se fue creciendo como una bola de nieve. No sé si ustedes han visto la nieve en las películas, como a medida que avanzan van atrapando más nieve y la bola se hace gigante. Y así nació AT de Cuarto Mundo, hasta que lograron inaugurar una placa y lanzaron un llamado internacional que hoy día es reconocido a nivel de todas las organizaciones de lucha contra la exclusión y por la erradicación de la pobreza. Es allí donde hay hombres condenados a vivir en la pobreza, los derechos humanos son violados. Ese fue un momento en que esta bola de nieve se chocó contra un momento histórico y se repartió en el mundo en diferentes bolitas de nieve, y esas bolitas de nieve otra vez se hicieron chiquitas y volvieron a crecer en otros lugares. Una de esas es la que desarrollamos aquí en Perú, y esa bola ha tenido la misma historia. Éramos un grupo chiquito, luego un grupo grande, en un momento nos hemos chocado con un momento de nuestra historia, nos hemos dividido, pero esa no es el fin de nuestra existencia. Seguimos haciendo movimiento ahí donde estamos. Hoy en día el movimiento AT de Cuarto Mundo ha querido convocar a todos sus miembros, y no solo a sus miembros, sino a aquellos que desde sus lugares de acción, desde sus lugares de compromiso, de vida, están luchando contra la pobreza. Los ha querido convocar a través de esta campaña que se llama Pobreza Nunca Más. Es una campaña que intenta dar identidad a todos esos compromisos ciudadanos de lucha contra la pobreza. La lucha contra la pobreza, como lo decían antes, no es solo una responsabilidad del Estado, es responsabilidad de los ciudadanos. El primer cambio de lucha contra la pobreza es reconocer al otro como igual. Ahí empieza el cambio, porque si somos capaces de reconocer al otro como igual, somos capaces de respetar sus ideas, su pensamiento, su presencia, su ser. Después podemos hacer muchas cosas maravillosas juntos.